¿Qué es la Biblia? Algunas personas dicen que la Biblia es un libro pasado de moda. No saben que la Biblia es el libro más actualizado. La moda podrá pasar, pero la Biblia, la palabra de Dios, continúa estando de moda. Otros dicen que es un libro escrito por hombres. ¿Qué dicen? Que es un libro escrito por hombres. Esta es una verdad a medias, ¿sí? La Biblia es un libro escrito por hombres, pero ha sido inspirado por Dios. ¿Quién inspiró la Biblia? Dios. Unos cuantos dirán que la Biblia es una mentira. Pero tenemos nosotros que preguntarnos, ¿qué mentira tendrá el poder de transformar una vida destruida por el pecado como lo hace Dios a través de la Biblia y del Evangelio que ésta contiene? El título de lo que voy a compartir con ustedes en esta noche es La Biblia, la palabra inspirada de Dios. La Biblia, la palabra inspirada de Dios. Creer que la Biblia es inspirada por Dios, creer que la Biblia es algo plasmado en tinta y en papel, porque literalmente es el soplo de Dios, no es un asunto y no debe de ser un asunto de que lo creemos porque nos lo han dicho. Ninguno de nosotros que estamos sentados en esta noche, en este lugar, deben de creer que la Biblia es inspirada por Dios porque así me lo han dicho, así me lo han contado. Usted y yo debemos de creer que la Biblia es inspirada por Dios por el hecho de que ella es viva y es eficaz. ¿Cómo es la Biblia? Es viva y eficaz, con un único poder para dar vida y para transformar al hombre pecador. Vamos a Hebreos capítulo 4, y vamos a hacer lectura ahí en el verso 12. Hebreos 4, verso 12, y voy a leer de la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Como dice el escritor de Hebreos, que es la palabra de Dios, viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu. ¿A dónde penetra? En el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y esta puede ser una de muchas razones por la cual los hombres le tienen miedo a la palabra de Dios, porque ella penetra en la mente del hombre. ¿Dónde penetra ella? En la mente del hombre, causando transformación, causando cambios
no solamente en nuestra manera de pensar, pero más importante en nuestra manera de vivir. Lo que la palabra de Dios transforma aquí adentro, sale hacia afuera. Y es algo que todos pueden ver. Es algo de lo cual muchos pueden dar testimonio, no solamente aquellos que leen la palabra de Dios, no solamente aquellos que escuchan la palabra de Dios, sino que también aquellos que están a nuestro alrededor. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Y vamos a leer de la palabra de Dios. Vamos a leer de este libro que literalmente contiene el soplo de vida de Dios. Soplo que trae vida al corazón de aquellos que la escuchan. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17, leo de la palabra de Dios. Toda la escritura, y si a usted le es posible, subraye o circule en su Biblia la palabra toda. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo es toda la escritura? Inspirada por Dios. Y es útil. Es útil. Circule o subraye la palabra útil. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa. Subraye esa frase. Dios la usa. ¿Quién la usa? Dios. Esto no es que Dios está en la USA, ¿ok? No se confunda. Dios está en todas partes. Dios está hasta en el rincón que usted menos pueda imaginarlo. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo. ¿Cuántos forman parte del pueblo de Dios? Los oigo. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Lo primero que voy a señalar en este momento es el hecho de que la Biblia es de autoría divina. La Biblia es de autoría divina. Toda la palabra de Dios, toda, absolutamente toda. Comenzamos a leer el versículo 16 con la palabra toda. Esto incluye todo libro, absolutamente todo libro de la Biblia. Usted y yo no podemos decir, no, es que este libro, esta porción no es inspirada. Esto no viene de Dios. No, escuche bien. Cuando Pablo le escribe esto a Timoteo, él señala toda la escritura. Y consideremos el hecho de que Pablo está hablándole a Timoteo de todo lo que usted y yo conocemos hoy como el Antiguo Testamento. Pablo le está diciendo a Timoteo, todo el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Ahora, usted y yo debemos de considerar
de que todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento fue dado por Dios a aquellos que lo escribieron, aquellos que se sentaron a plasmar en un pergamino, en un papiro, en una piedra, lo que Dios les estaba dando en determinado momento de la historia de la humanidad. El autor de la Biblia es Dios. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios. La Biblia en su totalidad fue hablada por Dios. Sale de la boca de Dios palabra por palabra. Repetidamente en las Escrituras, usted y yo leemos: así dice el Señor, así ha dicho el Señor. Y esto debe de ser suficiente para usted y para mí. Lo segundo que voy a señalar es el hecho de que la Biblia tiene poder para cambiar vidas. La Biblia tiene poder para cambiar vidas. ¿Cuál es el poder de la palabra de Dios? Cambiar vidas. La palabra de Dios tiene el poder para transformar la vida de todos los hombres, no de algunos hombres. No, la vida de todos los hombres. La vida de todos aquellos que la escuchan, que la crean, que estén dispuestos a obedecerla, porque muchos la oyen, pero no están dispuestos a obedecer. ¿A qué no están dispuestos? A obedecer. Son pocos los hombres que están dispuestos a obedecer, y dele gracias a Dios que usted, mi querido hermano y hermana, se encuentra dentro de ese número. Los oigo. Ustedes están dentro de ese número de hombres y mujeres que han sido bendecidos por Dios con el deseo de que al escuchar su palabra quieren obedecerla. La palabra de Dios, que tiene el poder para transformar la vida de todos los hombres, tiene como propósito mostrarnos a Jesucristo. ¿Cuál es el propósito que tiene la palabra de Dios? Mostrarnos a Cristo. Desde sus comienzos, desde Génesis hasta Apocalipsis, el propósito primordial de la palabra de Dios es revelarle a Cristo a todos los hombres. El segundo propósito que tiene la palabra de Dios es mostrarnos nuestra condición. La condición de cada ser humano es la condición de un hombre pecador en necesidad de un Salvador. ¿Qué necesita el hombre por estar en la condición de pecador? Un Salvador. Y ese Salvador, mis queridos hermanos, es Cristo Jesús. ¿Quién es el Salvador? Cristo Jesús. La palabra de Dios tiene también como propósito abrir los ojos de todos los hombres. Abrir los ojos de todos los hombres. Ese es otro de los propósitos que tiene la palabra de Dios. Para que no solamente podamos ver nuestra condición, sino que podamos ver la santidad de Dios, la majestad de Dios, la gloria de Dios, el juicio de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Es a través de la palabra inspirada de Dios que los ojos de los hombres son abiertos. Y por último quisiera mencionar de que la palabra de Dios
tiene como propósito transformar, renovar, fortalecer, restaurar la vida de los hombres. Restaurar la vida de los hombres, transformar la vida de los hombres. Y esto, mis queridos hermanos y hermanas, es prueba suficiente de la autoría divina de la palabra de Dios. Ningún otro libro tiene ese poder. Ningún otro libro tiene esa habilidad. Ningún otro libro tiene esa dicha, la de transformar la vida del hombre pecador. Quiero invitarle a que vayamos al Salmo 119, y vamos a estar leyendo en el versículo 129. Salmo 119, versículo 129. Estamos en él. Salmo 119, versículo 129. Escuche lo que el salmista escribe en referente a la palabra de Dios. Escuche lo que el salmista escribe en relación a la palabra inspirada de Dios. Tus leyes son maravillosas. No sé, pero esto es algo que usualmente le diría un hombre enamorado a su dama. Tú eres maravillosa. Creo que usted y yo podemos observar, podemos apreciar de que el salmista tiene gran aprecio por la palabra de Dios. Podemos apreciar de que el salmista está enamorado de la palabra de Dios. ¿Cómo está el salmista? Enamorado de la palabra de Dios. ¿Cómo está el salmista? Tus leyes son maravillosas. Cada uno de nosotros, creyentes en Jesucristo, los oigo, debemos de exclamar lo mismo que el salmista exclamaba: tu palabra, tus leyes, tus mandamientos, tus preceptos son maravillosos. Con razón las obedezco. Y esto de que con razón las obedezco tiene que ver con la razón, tiene que ver con la mente. La palabra de Dios no es asunto, como les decía al comenzar este estudio, la palabra de Dios es algo que creemos en ella como inspirada de Dios, no porque nos lo han contado, no porque nos lo han dicho. Creemos en la inspiración de la palabra de Dios porque la hemos experimentado, la hemos vivido, hemos sufrido sus transformaciones. Los oigo. Cada uno de nosotros, después de haber oído el evangelio de Cristo y de haberlo obedecido y de haber rendido sus vidas a los pies de la cruz de Jesús, tiene una historia que contar, una historia de transformación. Todos, absolutamente todos los que estamos aquí, podemos dar testimonio de que el Señor comenzó a hacer su obra en cada uno de nosotros a partir del momento en que se confió en Él como el único y suficiente Salvador. Los oigo. Y lo hermoso es que Él no ha dejado de hacer esa obra. Él no ha dejado esa obra inconclusa. Él continúa trabajando en nuestras vidas con el martillo y el cincel. Su palabra, mis queridos hermanos, jovencitos,
Su palabra es el cincel y el Espíritu Santo es el martillo por medio del cual Dios obra en nuestras vidas. Tus leyes son maravillosas, con razón las obedezco. La enseñanza de tu palabra da luz. ¿Qué trae la palabra de Dios a la vida del hombre? ¿Qué trae la palabra de Dios a la vida del hombre? Luz. Usted y yo caminamos en tinieblas, caminamos en oscuridad, andamos perdidos, pero la palabra de Dios, el evangelio de salvación de Cristo, trajo luz a nuestras vidas, y hoy usted y yo no caminamos más en tinieblas, caminamos en la luz del evangelio de Jesús. Los oigo. La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Para obedecer la palabra de Dios, para obedecer el evangelio de salvación de Jesucristo, no hace falta leer. Escuche bien, hasta los más simples pueden entenderlo. El asunto descansa en entender y en obedecer, en entender y en obedecer. Es necesario que el hombre obedezca la palabra de Dios. Es necesario que el hombre obedezca toda y absolutamente toda la palabra de Dios. Por último, quiero señalar que la Biblia es luz a nuestro camino. La Biblia es luz a nuestro camino. ¿Qué es la palabra de Dios a nuestro camino? Luz. Es la palabra de Dios, mis queridos amigos y hermanos, la que guía a todos los hombres. Primero, nos guía de las tinieblas a la luz del evangelio de Jesús. Primero nos saca de nuestros pecados para que rindamos nuestra vida a los pies de la cruz de Cristo. Y luego tenemos que la palabra de Dios guía a todo creyente, no a algunos creyentes, a todo creyente a caminar de tal forma que esa vida le dé toda la gloria a Dios. La palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas, es un manual de instrucciones. ¿Qué es la palabra de Dios? Un manual de instrucciones. Malo es que tenemos el mal hábito de no leer los manuales de instrucción. Y por regla general, nosotros asumimos cuando compramos un equipo electrónico, cuando compramos algo tan sencillo como un celular, de presumir que sabemos utilizarlo. Y hacemos de lado el manual de instrucciones de ese celular. Y entonces nos perdemos la ventaja de, por desconocer cómo funciona dicho celular, no sacarle el máximo provecho a ese celular, no sacarle la máxima ventaja a ese celular, como dirían por ahí en la calle. No le podemos sacar el jugo al celular, porque hemos fallado en leer el manual de instrucciones. La vida del ser humano es igual, y la palabra de Dios es nuestro manual de instrucciones. ¿Cuál es nuestro manual de instrucciones? ¿Cuál es nuestro manual de instrucciones? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el manual de instrucciones para que todo creyente, para que usted y yo le hagamos frente
a los asuntos de la vida diaria. ¿Usted está soltero? La palabra de Dios nos dice, nos enseña que va a llegar un momento en que usted va a tener el deseo natural. Es un deseo dado por Dios. Yo entiendo que los jovencitos, cuando se les habla de matrimonio, arrugan la cara, como que eso no es para mí. Se entiende que el momento por el cual ustedes jóvenes están atravesando es un momento para aprovecharlo en los estudios y sacarle provecho a la vida y mejorar su nivel o calidad de vida. Pero permítame decirle una vez más, va a llegar el momento dado por Dios en el cual usted va a sentir esa atracción por el sexo opuesto. Y usted va a querer comprometerse. Usted va a querer contraer nupcias. Usted va a querer casarse. La palabra de Dios. La palabra de Dios es el manual de instrucción, jóvenes, varones y hembras, para que ustedes puedan escoger sabiamente a esa mujer, a ese hombre que les va a acompañar el resto de sus días aquí en la tierra. Sí, porque ese es el diseño que Dios tiene para el matrimonio, que sea para siempre hasta que la muerte los separe. Pero eso lo tenemos que aprender de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña como un manual de instrucciones cómo manejar nuestras finanzas, cómo manejar nuestro dinero, cómo mover nuestro dinero. Y la Biblia como manual de instrucciones nos enseña cómo relacionarnos los unos con los otros. La Biblia es un manual de instrucciones. ¿Qué clase de libro es la Biblia? Pero inspirado por Dios. Brota de los labios de Dios. Sale de la mente de Dios. Nos llega a nosotros desde el corazón mismo de Dios. Leamos los versículos 105 y 107 aquí en el Salmo 119. Escuche al salmista: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. A veces los jovencitos no quieren casarse porque han visto cómo sus padres han tropezado en el matrimonio. Y llega este pensamiento a la mente de los jóvenes: el matrimonio es del demonio. En lugar de pensar que el matrimonio viene de Dios. Dios planeó el matrimonio. Dios planeó la unión entre un hombre y una mujer. Permítanme decirle, joven, memorice el verso 105. ¿Qué tiene que memorizar? ¿Qué tienen que memorizar, jóvenes? El verso 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Decirle que no al matrimonio porque estás asustado por los tropiezos que papá y mamá han tenido en su relación matrimonial no es la respuesta para ese plan fabuloso que Dios tiene para el hombre y para la mujer. La respuesta es que tú busques en la palabra de Dios esa guía, esa dirección, esa luz, para que entonces tu matrimonio sea un matrimonio de éxito, un matrimonio que le dé la gloria y el honor a Dios.
Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas ordenanzas. Aquí está. Aquí está. ¿A dónde está? Aquí está. En tus manos. Tenés la palabra de Dios. En la forma que sea. La Biblia físicamente. En el celular. Pero aquí está. Tenés la Biblia en tus manos. La estás oyendo. La estamos leyendo. Lo que resta, mi querido hermano y hermana, jóvenes, lo que resta es el compromiso. ¿Qué es lo que resta? El compromiso, de la misma manera como el salmista se comprometía. Es necesario que usted y yo una y otra vez, dígalo conmigo, una y otra vez nos comprometamos a obedecer su palabra. Esto no es asunto de que, sí, yo le hice la promesa al Señor de obedecer su palabra en un campamento. ¿Cuándo fue la última vez que nuestros jóvenes han ido a un campamento? No, esta generación nunca ha ido a un campamento de jóvenes. ¿Se da cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que usted como adulto le hizo esa promesa al Señor? Una y otra vez. Una y otra vez. Esto quiere decir que cada día, cada mañana, a cada atardecer, a cada anochecer, tenemos que hacer la promesa al Señor de que vamos a obedecer su palabra. ¿Con qué frecuencia? Una y otra vez. ¿Con qué frecuencia? Una y otra vez. Verso 107. He sufrido mucho. De esto nadie se libra. De esto nadie se libra del sufrimiento. Porque el sufrimiento es una herramienta que Dios utiliza para ayudarnos a madurar. Si la utilizó en Cristo mismo, para que Cristo madurase. Y se nos dice en Efesios capítulo 4 que es necesario que usted y yo maduremos a la misma madurez de Cristo. Puede ser que usted y yo experimentemos, vivamos sufrimientos, algo similares a los que Cristo experimentó. He sufrido. Oh Señor, restaura mi vida como lo prometiste. ¿Sabe qué es lo que el Señor va a utilizar para restaurar su vida? Para devolverle a usted el gozo, la paz, la confianza en Él, su palabra. ¿Qué es lo que Él va a utilizar? Su palabra. Esto no es asunto de que por medio de una varita mágica Dios le va a devolver a usted el gozo, la paz, la pasión, la confianza, el sosiego. No. Él lo va a hacer a través de su palabra. Porque es la Biblia, mis hermanos y hermanas, la que nos muestra el camino a Dios. ¿Qué nos muestra la Biblia? El camino a Dios. ¿Qué nos muestra la Biblia? El camino a Dios. ¿Camina usted en el camino de Dios? ¿Está usted andando juntamente con Cristo?
¿Le conoce usted a Él como su único y suficiente Salvador? ¿Tiene usted esa confianza de que el día que usted muera, sea hoy o sea en 30 años después de hoy, usted pasará una eternidad con Él? Gracias y únicamente gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cree usted que la muerte de Jesús le redime, le rescata a usted de sus pecados, del infierno y de la condenación eterna? Si usted no tiene esa seguridad, si usted no camina con esa confianza, el deseo, el anhelo de Dios manifestado, revelado a todos los hombres a través de su palabra, es que vivamos con esa confianza, que vivamos con esa seguridad. Entonces es necesario que usted se detenga a meditar en el verdadero significado del nacimiento, de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y pídale a Dios, hablando con Él, pídale que le dé un corazón arrepentido. ¿Qué clase de corazón necesita el hombre? Arrepentido. Un corazón que le dé la espalda al pecado, un corazón que cambie de rumbo. El hombre sin Cristo camina alejado de Dios. Y el hombre necesita volverse a Dios. ¿Qué necesitan los hombres? Volverse a Dios. Eso es lo que llamamos arrepentimiento. Pero el arrepentimiento solo no sirve de mucho. El hombre necesita confiar en Jesucristo. El hombre necesita confiar en la obra que Él realizó en la cruz del Calvario hace 2000 años. Necesita creer todo hombre que Jesús paga la deuda por nuestros pecados, que Jesús muere para salvarle. Y creyendo en Él, te garantizo que Dios va a poner en ti la confianza por su palabra, el deseo por su palabra. Como creyente en Jesucristo, ¿cuántos creyentes en Cristo hay? Como creyentes en Cristo necesitamos sentir, sí, sentir de sentimiento. Necesitamos sentir y necesitamos decir como el salmista escribió en el versículo 97 de este Salmo 119. Verso 97, leo de la palabra de Dios. Esto es algo que usted y yo necesitamos decirlo, necesitamos sentirlo. Oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Joven, adulto por igual, ¿siente usted lo que sentía el salmista? ¿Puede decir usted lo que decía el salmista? ¿Puede usted expresar lo que el salmista expresaba? ¿Puede decir, Dios, yo amo tu palabra? Dios, yo amo tus mandamientos. Dios, yo amo tus preceptos. Pienso, medito en ellos todo el día. ¿O pensás en otras cosas más que en la palabra de Dios? Si es así, necesitamos volver al verso 106. Jóvenes y adultos por igual. Lo prometí una vez y lo volveré a prometer. Obedeceré tus justas ordenanzas. Quiero invitarle a que en este momento cierre sus ojos e incline sus rostros. Vamos a tener un momento de oración.